Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a sumergirnos en una nueva lección de nuestro curso de programación en Python. Antes de empezar, siempre les invito a que se suscriban, den like si les parece útil este video y sobre todo comenten. En el video anterior nosotros habíamos tratado o abordado el tema de programación orientada a objeto exponiendo un ejemplo que era una silla. Esta silla es un objeto de la vida real. Esta silla tiene unas características y esta silla tiene unas funcionalidades. En programación ya no se llaman características, sino se llaman atributos. Y en programación ya no se llama, digámoslo así, funcionalidades, sino métodos de clase. Es decir, que este objeto se va a abstraer y se va a convertir en una clase. Que esta clase, digamos, va a ser una plantilla o un molde para poder instanciar un objeto y construir múltiples objetos con base a esta plantilla. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se lleva a nivel de código? Entonces, a nivel de código vamos a abrir nuestro Visual Studio Code como lo vemos, digamos, como el ejercicio que hemos venido adelantando a lo largo del curso como tal. Y entendemos de que existen unas palabras reservadas. Ya les he ido, digamos, explicando sobre estas palabras reservadas. Para esta lección, pues vamos a trabajar sobre la palabra reservada clase, que hace referencia a la clase, y la clase es la que nos va a determinar ese molde. Esa clase va a tener un nombre, ¿verdad? Porque vamos a construir un objeto y vamos a abstraer las características y las funcionalidades de ese objeto como atributos y como métodos. Entonces, el objeto que queremos llevar a la vida de código, es decir, abstraer las características y las funcionalidades, es la silla. Esta silla va a tener algo que se llama constructor. Ustedes dirán, ¿qué es eso? El constructor es el que va a, digamos, determinar todos los atributos de esa clase. Y que cada vez que nosotros vayamos a invocar o a instanciar un objeto, pues tenemos que pasarle esas características. ¿Cómo se hace esto? Se declara def, vamos a raya abajo, init, y el mismo editor de código nos completa toda como diría yo la instrucción, ¿verdad? Y acá que nosotros debemos colocar, como habíamos colocado anteriormente, que esta silla iba a recibir una serie de atributos, pues normalmente lo que necesitamos es ir construyendo esa serie de atributos, pero no lo vamos a hacer directamente acá, sino vamos a hacer esto. Vamos a eliminar esto y vamos a comenzar a construir estos atributos. ¿Cuáles son estos atributos? Fácilmente los podemos identificar en la presentación que estábamos abordando hace unos minutos, o estábamos mostrando por pantalla. Entonces, en este caso vamos a comenzar a construir esos atributos que son esas características de ese objeto. Entonces, vamos a decir que es material. Una silla tiene un material específico, ¿verdad? Y esto va a ser igual a material. Nos va a aparecer un error porque todavía no lo estamos construyendo acá. Es decir, que el constructor, ustedes pueden observar que esto hace, digamos, a su vez, que ya lo tenemos como muy cimentado en el conocimiento, y es que def significa una función. O sea, cuando vamos a declarar una función siempre utilizamos esta palabra reservada, pero para este caso si está dentro del bloque de código de la clase, pues esto va a ser un constructor. Entonces, constructor, eso es constructor. El constructor nos va a ayudar a eso, precisamente a construir esas características de ese objeto. Entonces, material. Se nos ha quitado ese error, efectivamente, porque le estamos pasando y le estamos diciendo que cada vez que vaya a construir un objeto o vaya a instanciar un objeto de la clase silla, pues nos va a solicitar sí o sí, tenemos que pasarle el material.
Luego de esto vamos a decirte que además de un material tiene un color, ¿verdad? La silla va a tener un color. Punto color va a ser igual a color. Vamos a pasarle otra característica, es el self tipo, es decir, que vamos a decirle que tiene un tipo esa silla. Siguiente, tipo acá. Siguiente, vamos a decirle que va a tener una altura. Entonces altura va a decir, digámoslo así, si es una silla, bueno, a ver, dejémoslo así. Y vamos a decir que el constructor va a pasarle al color como parámetro el tipo y la altura. Es decir, que cada vez que nosotros instanciamos un objeto de la clase silla, pues tenemos que pasarle todos estos atributos, que son parámetros, ¿verdad? Para que se construya ese objeto. Podríamos también decir que si es dinámica, punto, dinámica no, sino de ruedas. Y esto va a ser un tipo de dato booleano, es decir, vamos a decirle que inicie como falso. Entonces acá le vamos a decir en ruedas. Ok, entonces acá en ruedas vamos a decir. Ahora, luego de lo que esté abajo de esta línea de código, vamos a definir todos los métodos. Todo esto son atributos. Entonces, atributos. Estamos construyendo solo atributos, estamos codificando solo los atributos. Y así sucesivamente, estos también van a ser atributos. Pero entonces, si nos fijamos, realmente, a ver, vamos a verificar en nuestra presentación. Ya construimos lo que eran las características, ¿sí? No específicamente como están acá, pero pues las estamos construyendo a nivel de código. Ahora nos falta construir los métodos. ¿Cómo se construyen los métodos? Entonces vamos otra vez a nuestro Visual Studio Code y los métodos se construyen con la misma palabra reservada que utilizamos, sin estar dentro del bloque de código de una clase. Cuando vamos a construir una funcionalidad, se construyen de esta manera. Hemos dicho que las convenciones nos obligan a seguir esas buenas prácticas en la programación, y es los métodos de clase comienzan en minúscula o se inician en minúscula. Entonces podemos colocar acá que esta silla efectivamente va a tener esos métodos y es ajustar altura. Eso es un método, es una funcionalidad, es decir, que vamos a ajustar altura. Abrimos y cerramos paréntesis, pero que es importante acá es colocar la palabra reservada self. Ahora sí, luego de esto le damos 2 puntos y inmediatamente ya podemos comenzar a construir la lógica de ajustar altura. ¿Qué tiene que tener la ajustar altura? Pues efectivamente él va a ajustar esa altura, pero él le va a solicitar, digamos, por ejemplo, vamos a decirle que nueva altura. Esto es un parámetro del método de clase, ¿sí? Pero más adelante vamos a ir comprendiendo un poco más. Estos son métodos. Entonces recuerden, váyanse a la presentación y sepan en qué contexto estamos. Es un método de clase. Es decir, abstrayendo en la vida real al objeto es como una funcionalidad. Y esta es la funcionalidad que tiene.
que es ajustar altura. Entonces, ¿qué vamos a poder aquí hacer? Recuerdan que nosotros habíamos trabajado con condicionales. Entonces, si, digamos, si la altura, vamos a decir que si la altura, bueno, vamos a colocarle una altura es menor de 30, entonces si nueva altura es menor que 30, podemos colocarlo así, mira. Si nueva altura es menor o igual que 30, definimos un rango válido, es decir, si es menor que 30, le vamos a decir que llegó al tope. Entonces, vamos a decir que print, que nos muestre por pantalla, llegó al tope de la altura, o el mínimo, ¿no? Altura permitida. Esto vamos a decirle que si else de lo contrario, entonces ¿sí? Si se cumple esta condición, pues entra en esta línea de código. Si no, pues entonces le decimos que print está dentro del rango de altura permitido. Listo. Entonces, esto es una funcionalidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué más puede tener esta clase silla como método? Entonces, podemos decir que una silla, abstrayéndolo de, digamos, la funcionalidad del objeto real, si tiene, digamos, si reclina o no, ¿verdad? Entonces, vamos a configurar o programar reclinar, respaldar. Lo mismo, palabra reservada, self. Y vamos a decir que ángulo, ¿verdad? Como parámetro de este método. Nos aparece como cada vez que nosotros declaramos una variable o un parámetro, nos va a aparecer como no tan, digamos, el color no tan vivo, sino como opaco. Pero es porque declaramos la variable o el parámetro, pero no lo hemos inicializado, como para que ustedes lo tengan presente. Entonces acá lo que vamos a hacer es volver a decir que si 0, vamos a colocar como un parámetro 0, es menor o igual a el ángulo y es menor o igual a 45 grados, que es el, digamos, como el margen permitido. Entonces va a imprimir que vamos a imprimir print, y vamos a decir que aquí vamos a formatear. Ya ustedes entienden qué es formatear. Le vamos a decir que el respaldo de la silla ha sido reclinado a ángulo grados. Listo. Entonces, punto, pongámosle punto acá. Estamos programando el método de clase reclinar respaldar. Ahora seguimos con else. Si no, entonces imprima lo siguiente: el ángulo ingresado no está dentro del rango permitido, es decir, estamos condicionando el ángulo ingresado no está dentro del rango permitido, es decir, y le vamos a decir el contexto, ¿no?
tiene que ser de 0 a 45 grados, ¿no? Listo, perfecto. Aquí ya tendríamos otro método de clase, ¿verdad? Ya estamos construyendo a nivel de código, ¿verdad? El objeto, estamos abstrayendo los atributos y también estamos abstrayendo los métodos de clase que vendría siendo la funcionalidad del objeto que queremos construir a nivel de código. Fíjense en que normalmente en nuestra presentación inicial, que es la que nosotros tenemos que irnos fijando, no es tan diferente a nivel de código. Si verificamos, tenemos los atributos, tenemos los métodos, vamos acá, tenemos los atributos que son todos estos y también tenemos los métodos. Cada uno de estos métodos se programa a necesidad de la función que nosotros queremos implementar. Ahora bien, listo, ya tenemos esto que es el objeto como tal, ¿cierto? ¿Cómo puedo instanciar? Esta es la plantilla, este es el molde. ¿Cómo puedo instanciar este objeto? Pues fácilmente. Vamos aquí. Si nosotros guardamos, por ejemplo, control S y ejecutamos, ¿qué sucede? No sucede absolutamente nada. No va a suceder absolutamente nada porque no hemos invocado nada. Solamente construimos el objeto, pero no hemos hecho absolutamente nada. Ahora, ¿qué hacemos? Pues tenemos que instanciar el objeto. Y ustedes dicen, ¿cómo se instancia el objeto? Efectivamente, de la siguiente forma. Si ya ustedes instancian el objeto, es decir, llaman y construyen ese objeto, le dice abre paréntesis y cierra paréntesis, inmediatamente el ID, o en este caso Visual Studio, le está diciendo que esto es una clase, pero que le va a solicitar el color, bueno, el material, primero el material, le va a solicitar color, tipo, altura y ruedas. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Simplemente le va a pasar por parámetro todos esos requerimientos para que se construya esa clase, que son parámetros. Nosotros lo estamos construyendo en el constructor. Entonces, ¿qué hacemos acá? El material es de cartón. Recuerden, cartón. Tipos de datos. Esto es una cadena de caracteres. Luego, le vamos a decir que el color es una negra, una silla negra, o bueno, dejémoslo como amarillo, como para asociarlo. Amarillo, lo asociamos con nuestra presentación inicial. Luego nos está diciendo que el tipo es un, no sé, clásico. Clásico. Luego, la altura. Como la altura vendría siendo un tipo de dato entero, si lo queremos así, o si no, pues lo buscamos como un tipo de dato real, ¿verdad? Pero no. En este caso lo vamos a dejar como entero, que va a decir que tiene la altura es de 1,45, digamos así, no tengo bien claro cuál se vendría siendo la altura real. Y nos dice por último si tiene ruedas, entonces acá le vamos a decir false, no tiene ruedas. Esta línea de código es la instanciar un objeto. Vamos aquí, instanciar un objeto. ¿Cuál es el objeto? Pues lo que es la clase silla. El objeto vendría siendo la silla. Eso es un objeto. Ya comenzamos a comprender esto, es decir, ya vamos a crear nuestro primer objeto de una instancia del objeto silla. Entonces, a ver, guardamos y ejecutamos.
no sucede nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos instanciando acá, pero nosotros ¿cómo podemos ver realmente que construimos eso? Pues declaramos una nueva variable que se llama instancia o nueva silla, ¿verdad? Va a ser una variable que va a contener esta instancia. Entonces, cuando nosotros llegamos e imprimimos print y le decimos imprímame lo que haya en nueva silla, que es la instancia que hemos creado, pues debería mostrarnos algo. Y es eso, que nos está diciendo que es un objeto, es un objeto de la prácticamente de la clase base que vendría siendo silla. Pero ¿qué queremos con esto? Nosotros podemos mostrar realmente digámoslo así, porque si nosotros le decimos que qué es esto, un type, recuerdan que habíamos interactuado con type, que era para saber cuál es el tipo, pues también lo podemos hacer acá y le vamos a dar guardar y ejecutar. Él nos va a decir que el tipo de dato es clase, es una clase. Pero ¿qué podemos hacer con esta clase? En realidad lo que podemos hacer es comenzar a utilizar estos métodos. Ya instanciamos, le pasamos, tenemos un objeto, el objeto tiene todas estas características porque lo construimos, pero pues el objeto sigue siendo un objeto si no hay una funcionalidad de por medio, eso se llama método. Entonces podemos ajustémosle digamos la silla. Entonces, a ajustar la altura, disculpa. Entonces, acá podemos decir que, como ya tenemos nueva silla, entonces podemos decir nueva silla, punto, vamos a utilizar el método de clase. Y inmediatamente Visual Studio nos muestra cuáles son los métodos que hemos construido para esa clase. Y para este caso es ajustar altura, que es este método de clase. ¿Qué nos está solicitando? Este método de clase nos solicita que le pasemos como parámetro la nueva altura. Entonces yo le digo, vamos a colocarle una altura de 1,80. Luego vamos a imprimir. Ok, no, vamos a dejarlo así. Entonces vamos a guardar. Nos va a ejecutar primero, nos instancia el objeto, una nueva clase o un nuevo objeto de la clase silla, y posteriormente va a con este nuevo objeto o nueva instancia objeto del objeto silla, pues nos va a ajustar la altura, que es la funcionalidad que nosotros hemos programado por este lado, y la altura es de 180. Entonces guardamos, ejecutamos. Inmediatamente nos muestra, cuando nos ejecuta esta instrucción, él valida, inmediatamente va hasta el método ajustar altura y dice, si la nueva altura, es decir, que la nueva altura es 180, es menor o igual que 30, pues entonces imprima esto. Si no, entonces está dentro de la altura, del rango de la altura permitido. Eso es una clase, eso es un método de clase, es decir, nos permite funcionar con ese objeto, nos permite crear, programar las funcionalidades de ese objeto, en el entendido que todos los objetos en la vida real cumplen una función, como bien lo veníamos hablando desde el inicio. Entonces, este es el primer ejemplo que vamos a tener nosotros para comenzar a entender qué es una clase, porque en la siguiente lección vamos a comenzar a ir un poquito más a fondo sobre esto. Lo importante es que si ustedes entienden esto, lo que acabamos de hacer, que es construir una clase mediante digámoslo así, la creación de sus atributos mediante un constructor, y crear los métodos de clase, cada uno programándolos, que estén dentro del bloque de código, ¿verdad? Pues ya lo otro es irlo como
repasando. Es decir, vamos a tener más ejemplos donde vamos a repasar este tema, que es un tema que necesariamente tenemos que aprender como programadores, porque es indispensable para las aplicaciones tanto web como las aplicaciones móviles, como las aplicaciones de escritorio y demás. Sin más, damos finalizado esta lección del día de hoy, pero vamos a continuar en la próxima para abordar más a fondo el tema.